Tenemos problemas por lo del COVID y ahora que se disparen los precios y todo. Yo no me imagino cómo sería vivir los efectos de una guerra. Marca ahí 809-533-18, qué sé yo qué. Ay, sí, uno tiene una pájara que estos hombres no están de nada. Mentira. Macando ajo. Señores. ¿Cómo tú estás? Hola. ¿Y tú cómo tú estás? Bien. ¿Y tú cómo tú estás? Muy bien. Ay, sí, Juan Luis Guerra te reposte. No, pero yo no puedo creer que tú empezaste así hoy. Sí. Que empecé. Ya la empezó. Me quedaba Claro. preguntando cómo tú estás. Yo digo el día, yo lo comencé. Bueno, señores. Yo dije hola, fue. Hola. Bueno, miren, en la situación el día de hoy vamos a hablar, quizás no a profundidad, pero yéndonos como a contextos de la situación que hay entre Ucrania y Rusia. Ya el día de ayer vimos como Ha Rusia ha evolucionado todo y Rusia abrió de una vez a bombardear, van más de 137 ucranianos muertos. ¿Y qué sucede? En producción, en el quehacer de nuestro día a día allá abajo, comenzamos a hablar de que uno no se imagina, por ejemplo, a jóvenes como nosotros, que estuviéramos inmersos en ese conflicto bélico. O sea, que tú que estás, por ejemplo, pensando que voy para la universidad, que si voy a entregar tesis este mes, por ejemplo, o que tengas muchos proyectos planteados, o que te vas a casar y de repente este catombe. O sea, Fuerte. Es muy fuerte. Y no necesariamente hay que imaginárselo como si tú estuvieras dentro de ese conflicto o en uno de esos países, porque imagínate que si yo quiero irme de viaje por Europa, tengo miedo, porque yo no sé si para allá ese lío se puede extender, o si quiero ir para Estados Unidos y luego Rusia quiera venir a responderle a Estados Unidos o por molestia o lo que sea. Entonces es muy difícil. Sí, y lo trágico es que en realidad en estos conflictos que se hacen por intereses de sectores poderosos, lo que pagamos somos nosotros la mayoría del tiempo. El 80%, por ejemplo, Los de las jóvenes. víctimas son ciudadanos normales, o sea, gente que se desentiende de este conflicto. ¿Tú sabes por dónde yo lo veo? Espérense. ya empezó ella. Ella me blanca. Juan pero Luis, no cosa. Juan Luis Guerra le He quitó la gritado respiración. Ujú. Yo lo veo desde la perspectiva que nosotros venimos también de ya prácticamente el tercer año de pandemia. Una población ya de por sí afectada psicológicamente por lo que es la pandemia. Lo decíamos el otro día, la cantidad de gente con niveles de depresión, Ansiedad. de ansiedad, la ansiedad está disparada. Yo no me imagino cómo sería vivir los efectos de una guerra De manera después directa. de esto. O Después sea, de una yo, pandemia. y de verdad, yo digo, yo soy fan de las historias de la Segunda Guerra Mundial. A mí me encantan las películas sobre Sí. ese tema, los libros y demás. Y siempre lo veo como algo tan surreal, como que no pensé que eso podía ser tangible, porque a nosotros, al menos, yo creo que uno las se lo visualiza generaciones de lejos, nosotros, sí. lejos. Uno ni siquiera, Lo o sea, ve lejos. uno ni siquiera se imaginaba, incluso por ejemplo en el caso de mi generación, que yo creo que a ustedes también le tocó, parte de esos conflictos que se daban en la Franja de Gaza, Irán y ese demás, en un momento determinado, que incluso en el gobierno de Hipólito Mejía, de aquí se enviaron soldados incluso a apoyar a Estados Unidos. O sea, uno eso lo veía como que utópico. Pero Sí. ya yéndonos cuando tú comienzas a crecer y que haces conciencia de lo que significa eso para cualquier país, tú tienes, por ejemplo, aquí hay inmigrantes Te que da han tenido miedo. que venir a este país porque No. en sus países hubo guerra y aquí fueron protegidos. Protegidos, Acogidos. acogidos. Es que no es lo mismo pensar que nosotros estudiamos una guerra que vimos en libros Ujú. a verlo venir en la realidad. Yo nunca me imaginé que yo iba a ver una guerra venir. Exacto. Y yo no lo quiero ver hecho realidad. Y otra O sea, cosa más tengo fuerte. incluso hasta cierta resistencia, porque yo decía, como soy fan de todo eso, yo siempre decía de que, mierda, ¿y cómo habrá sido para la población, para los jóvenes de esa época? Los pobres no pudieron disfrutar. Se pasaron los años de su juventud, se le fueron en guerra, tuvieron que estar recluidos. Y ahora digo yo, ¿y a mí me va a tocar?
No, eso es frustrante. Y no obstante eso, sí. o sea, por ejemplo, fuerte. tú que viste la película, creo que todo el mundo la ha visto, pero también los que hemos leído el libro de Los hijos de Irena, o sea, llega un momento que veinteañeros, o sea, gente que estaban en los 20 años, Empezando su vida, que donde se reunían a fumar o a tomar alcohol era para hablar de cómo iban a hacer para poder sacar por cierto lado a los judíos que estaban llevando, o sea, era como que no tuvieron ese sano esparcimiento, lo que nosotros decimos sano esparcimiento, que tú y yo nos juntemos a un sitio a bailar solo por bailar, por disfrutar. O sea, esos jóvenes no tienen eso. Entonces, hoy en día tenemos redes sociales. Nosotros en Acento transmitimos en vivo varias cámaras de Ucrania el día de ayer, aproximadamente por 6 o 7 horas. O sea, y tú comenzar a ver de repente que comienzan luces por aquí, luces por allí. O sea, la ansiedad y la desesperación que eso ha causado, yo no me lo imagino. No. Las redes sociales, por ejemplo, han permitido eso también, que todo el mundo vea lo que está pasando en Ucrania. Sí, y tú sabes que con que yo lo comparaba también. La generación de nuestros abuelos, que creció en la dictadura de Trujillo, murió mentalmente en la dictadura de Trujillo. Entonces, de verdad, nuestra generación se va a ver marcada por algo así. A mí me causa un estrés increíble pensar en que puede ser así. Sí. Porque post pandemia y entrar a una guerra que se podría ver hasta el momento, la gente dice que podría ser, si llega a otros niveles, la tercera guerra mundial. Sí, porque aquí estamos viendo, porque vamos a estar, claro, contextualizando un poco más y no ni siquiera por profundizar, estamos viendo el contexto de social de los jóvenes, de las personas que están en una población que se ha diezmado por la pandemia y que estamos viendo ahora este conflicto donde hay intereses de grandes potencias. O sea, tenemos una Unión Europea que hizo cierta resistencia, tenemos Estados Unidos que hizo cierta resistencia a Rusia. Entonces, cuando tú ves esto, o sea, tú estás viendo intereses de grupos. Y esos intereses de grupo y el no conversar, como decía el editorial de Acento esta mañana, que decía cosas que se pueden dirimir conversando, o sea, oyendo a la mesa del diálogo. O sea, y que no se hayan sentado a eso y que ayer así de repente Rusia abra fuego, ya, vamos a invadir militarmente. O sea, es desesperante. Más ahora, claro. O sea, estamos viendo inflación, tenemos problemas por lo del COVID y ahora que se disparen los precios y todo. No, pero es que todo eso me causa estrés. O sea, una guerra entre Rusia y Ucrania sería fatal para la economía global. O sea, por ejemplo, lo que ha pasado con otras guerras, que aunque República Dominicana, un país del Caribe, no ha incidido de manera activa en estos conflictos, nos hemos visto perjudicados. La economía mundial, por ejemplo, Rusia es el segundo exportador más grande de petróleo del mundo. ¿Qué pasa con una guerra? Los tanques, todas las armas necesitan combustible. Si Rusia ese abastecimiento de combustible lo destina a guerra, ¿qué va a pasar? Una escasez de combustible a nivel mundial. Que ya está el temor. Ya empezó. Exacto. Te voy a decir algo. Yo que conozco personas que trabajan en el trading y demás con ciertas cosas, me decían la especulación que había solamente por el conflicto, solamente cuando no había intervención, tenía una inestabilidad en el precio del crudo. Desde hace varias semanas. Entonces, ahora sí hay inestabilidad completa. El mercado de divisa también. Todo. El primer día que se habló de guerra entre Rusia y Ucrania, según la BBC, se desplomaron las acciones de la mayoría de las divisas del mundo. Bueno, señores, compren bicicleta. Bueno. Compran bicicleta. Esto está fuerte. Esto está fuerte. No, y te voy a decir bicicleta, algo. tengan su reserva de gasolina, de comida, porque todo viene caro, guarden dinero. Ay, Dios mío. No queremos llamar a la preocupación. Eso me causa mucho todo el mundo estrés. Sí, a mí me tranquilo dio mientras pizza tanto. ahora, fue a España. Todo el mundo tranquilo, de verdad, pero es una situación Señores, alarmante que hay que estar atento. Van a pensar que uno está como que en Sandes, pero no, realmente, señores, ay, me dieron visa ahora. O sea, lo que yo estoy pensando en este grupo de jóvenes, que está así como que ahora que quieren emprender. Que queremos viajar, que queremos salir a hacer maestrías, muchísimas cosas que se van a tener que retrasar. Y con todo y todo, nosotros la llevamos mejor, señores. ¿Qué ustedes dicen los niños de 17, 18 años que se tiraron su lanzamiento de promoción del colegio? Oye, terrible. Que tuvieron que graduarse virtualmente, que tuvieron que entrar a la universidad, un paso virtual. tanto en la vida de una persona virtualmente. No. Que ahora es que están comenzando a ver la presencialidad de esa etapa de su vida, que no pasaron por cumplir 18, voy a comenzar a hacer mi vida social full con permiso, que comienzan antes, pero
que cumplí 18 en un evento. Sí, que no, que cumplí 18, que me voy a juntar con los panas ahí en la zona universitaria, damos unos traguitos. O O sea, que por ahora- fin me voy a ir de la casa de mis papás. Y ahora que estoy sacando la cabeza, entonces puede ser que venga una guerra mundial que todavía me cohiba más. Yo digo que, ponte, yo siento que puede venir frustración en mí, en ti, pero en esa generación... Que ya tiene ven, una frustración. Ahí va a haber problemas. Igual que los Va a niños haber pequeños problemas. que no entienden lo que está pasando y que desde que nacieron lo que están viendo es un panorama de confinamiento, de encierro, de que eso es lo que aprendieron y que cuando podamos salir de todo esto que está pasando se van a sentir un poco incómodos, no van a Diferente. encajar en lo que realmente es sí, vivir porque en tú una tienes, sociedad tú acabas de libre. decir, tú tienes una generación, que la generación que nació 2020 y aquellos que tenían 5 o 6 años en el 2020, por ejemplo, Tiago, que se le ha enseñado como hay que lavarse las manos, hay que lavar Sí, mascarilla, eso. sí. Ya ese niño tiene interiorizado que tiene que salir con mascarilla a la calle. Sí. O sea, Claro, ya, mi hijo me dice, ¿dónde está mi mascarilla cada vez que Sí. vamos o sea, a salir? ya tiene Y interiorizado Tiago. eso y lamentablemente eso incluso provoca cierto distanciamiento que en cuestión de pandemia es necesario, pero en cuestión de relaciones humanas es malo. Se fuñe. Claro, porque tú entonces estás enseñando a una generación completa a que no haya una cercanía con que no haya una empatía, que no haya como Sí. ese No, tipo de... y a vivir restringido. Sí, a vivir No restringido puedo más. tocar, debo usar alcohol, no puedo mostrar Van a vivir mi con ese no boca. puedo ahí. Sí. Una doble negación Va a en la haber cabeza. va a haber una limitación. Sí. Yo recuerdo que en la universidad nosotros vimos un documental de Así se vive en Suecia y hablaban tanto de que la gente era tan individual, o sea, tan su mundo, que presentaron un condominio donde se habían muerto como 3 personas Ay, sí. y encontraban la osamenta. Yo te porque dije que los- a una tía le encontraron muerta en Canadá por el mal olor. Sí. Oh, Dios O sea, mío. ¡guay! Se acabó. Ay, tú. Un Esa tema jodida tan alarma. bueno. Ay, el tema es tan bueno, pues, a ver, le podemos dar 2 Sí. minutos más. Señores, Tú, nosotros Mino. no queremos Tú, que Mino. nadie se sienta. Nosotros Exacto. no queremos que nadie se sienta digamos, preocupado. No, No, pero es que llamar a este tema hay que discordia, hay que pero sí hay que estar conversarlo, hay que atentos, señores, conversarlo. a los Sí. riesgos que implica esta No. situación. No, y la situación mental mundial Claro. a mí me da mucho miedo. Yo Preocupa. estuve conversando con un amigo psicólogo que trata, mira, él realmente sus terapias, sus clientes, pacientes. Pacientes. Paciente y cliente porque le pagan. No, su paciente, señor. Porque, ajá. Pacientes son más como preadolescentes y adolescentes. Y él me dice, óyeme, la cantidad de cosas que yo he escuchado en esos niños es increíble. Y la demanda que hay ahora mismo y los niveles de ansiedad y depresión que ha despertado la pandemia no tiene nombre. Yo tengo más trabajo que nunca, los amigos míos tienen más trabajo que nunca. O sea, no lo ven como algo bueno porque, concha, la gente está sufriendo. Sí, Claro. sí. Y de verdad, padecer de la cabeza, de la mente, No es fácil. no es fácil. No, y te voy Bueno. a decir algo, por esa razón mucha gente me ha criticado, que yo siempre he dicho, yo estoy de acuerdo con los teteos, yo estoy de acuerdo con tal cosa. No, yo estoy de pero es acuerdo que con los todo. teteos son Y es que- necesarios y es que, para dispersar. Señores, nos pasamos, por ejemplo, nosotros que trabajamos esta vaina, que todos los días, que esta información, bombardeándose uno mismo de toda esa vaina, llega un momento que tú necesitas libertad, explotar, Sí, hacer algo claro. que no sea información. Y aún así, ¿Tú sabes a veces para qué? sabemos nosotros mismos y comenzamos a hablar tal cosa, tal cosa. ¿Tú sabes para qué? Para Sí. que no le pase como me pasó anoche, que yo dormí, pero en mi cabeza yo volví a ver las imágenes de Ucrania y todos los niños llorando y todas las personas heridas. Y fue la noche entera yo soñándome con eso. Yo me siento, mira, estresadamente Mira, agotada. te digo, me pasó mucho eso cuando comenzamos con el libro de Los hijos de Irene, que a pesar de que vi la película, o sea, cuando tú sabes que los libros normalmente son a veces más descriptivos, Ujú. cuando yo comencé a leer cosas, entonces yo me soñaba todo eso. Y lamentablemente, quizás uno dice, caramba, ¿por qué te estás fustigando con esto? Pero es que es necesario tú estar empapado, porque la empatía hasta esos niveles es necesaria. Claro. Porque tú ahora mismo como nación, nosotros, hay gente que está relajando. Por ejemplo, yo he visto muchos memes porque el presidente Abinader llamó a su gabinete de emergencia. Ay, Otra señores, vez. se acabó esto. 2 minutes. Entonces, It's over. Ajá, le va a dar dos más. entonces ya vamos a acabar. Es que el tema Entonces está bueno. llamó a su Muy gabinete de bueno. emergencia y la gente, ay, pero mira, no se protegen de tal cosa, pero están tratando de protegerse. Es el problema que estamos saliendo de la pandemia
y nos podemos ver afectados económicamente. Y aparte de eso, o sea, ya tenemos una población que está afectada a nivel psicológico con la ansiedad y demás. Imagínate tú que comiencen ahora a dispararse los precios. Ay, no. Entonces, si se comienzan a disparar los precios, va a generar no ansiedad, no, de todo lo que viene ahora. Yo creo que me voy a beber un café. Bye. Sí, señores, esto se acabó. Se acabó. Ay, pero espérense, señores. Ay, ma. Lalo Andri hizo una cosa para nosotros. Es verdad. Sí. O sea, que no me puedo parar y que a mí me bebe el café. espérate, Venlo, Andri, tranquila. ponlo. Ay, Dios mío. Señora. Y decidí que tira. Oh, unas preguntas. Peor. Ay, Ponlo peor. ahí en el medio. Bueno. El reto del ajo. Este es el reto del ajo. El reto del ajo. Cada quien coja su papelito. Sí. Ok. Y empezamos de derecha a izquierda. ¿Y por qué de derecha a izquierda? Porque ¿Te siempre es gusta así. mucho un cambio? Porque siempre es así, de derecha a izquierda. Bueno, Nicole. vamos Bueno, arriba. Dale, Nicole Nicole. Espejo. Dale el close-up a la Nicole leyéndolo. Ok. Vamos a ver. Hacer la despedida del podcast con una improvisación. Bueno. Pues se va a acabar aquí. Se va a No, acabar. pero ese es el de ella. Vamos a dejarla de último. Dejamos de último. Ay, Último. estoy nervioso, que estábamos hablando de unos retos fuertes. Nerviosa estoy yo. Llamar a un desconocido y hacerle un drama. Dime rápido. Dime rápido. Más de 10 minutos ya. Da, no hay- a el drama. Ah, el drama, Pero dale. Llamen Pero a quién yo llamo. a un desconocido. Ajá, Marca un teléfono tiene que darme cualquiera. un número de Pero que desconocido. yo tenga. Sí. Ya yo estoy aquí. Dale, Tú sabes quién. Miren. ¡Ay! No quiero llamar a Y nadie. él fue el de la idea de ese reto. El diablo es sucio y no duerme en su casa. De hecho. Ay, concho. Dale. Está nervioso, mira, no puede ni Ok, siquiera. espérate, Jesús. Ok. ¿De dónde? ¿De dónde? No, no le va a decir. Ok. Pero no llame de mi número, llame. ¡Ah! Oye. ¡Ay! Ay, espérate. Está nervioso, Coño, no estoy puede ni full marcar. nervioso. Y, Estoy full nervioso, vamos a ver. Ay, tiene que- Dios mío. y tienes que ponerlo en voz alta. Obviamente. No, pero eso es secreteo. Amigo, marque, Marque, amigo. marque. ¡Ay! Altavoz, venga. Dios mío. Alta voz. Ponlo cerca del micrófono. Después del tono, tu llamada será... Después de. Bueno, ya llamé a un desconocido, no lo tomó. Ah, Dale, Luz Nelson. Ay, si lo Ay, no, tenía. tenía que cogerlo. Ay, Ve llamando por Ves. segunda vez, Sí, por ve si llamando. acaso. Llamar a un amigo y decirle que te gusta. Oh, ahora mismo. Ah, no, Amigo, pero eso está muy amigo fácil. o Me amiga. ¿A un gusta. amigo o amiga? Vamos a llamar a una amiga. Ay, Ay. Ve llamando, Jesús. Ya Jesús ve llamando a la que entre primero. pero salva. no, pero denme otro número al azar. Porque... No, eso. Va a ser- Bueno, está llamando Luz Nelson. Ay, la señal como que está floja aquí. Sí, es verdad, la señal está como... Lección. Mira, ¿cómo tú estás? Aquí, haciendo tarea. ¿Qué? Haciendo tarea. Haciendo tarea. Hace un tiempo yo quería decirte algo, pero no me atrevo. Dígamelo. No te asustes. No, pero háblamelo. Tú me gustas y yo quisiera que tú fueras mi novia. ¿Qué? Ay, yo te quería decir lo mismo. Pues vamos a meter en amores, loca. Ay, si aún no tiene una pájara, que estos hombres no están de nada. Ay, yo no. ¿Qué justo? Te tiraste un pedo. Yo no puedo. Morir. Bueno, muy lejos de la realidad. Déjame no está. ver. Espérate, vamos a ver. Estoy llamando. Decirle a una persona de este equipo que no te funciona de él o ella. Ay. Ay, eso fue Ay, Francesca Dios que lo mío. escribió. Eso fue Francesca. Eso fue Estoy Francesca. llamando. Después del tono, Esa persona no lo coge. Es que esa persona no quiere que. Déjame ver. Ay, me A está decirle a una llamando otra perso- vez. No, cuélgale, mi amor, porque ya. O sea, déjame ver, decirle a una persona de este equipo que no te funciona de él o ella. Bueno. Ay, pero ¿qué? ¿Cómo que? ¿Mm? Ay, ay, Oye, lo que ay. te voy a decir, Nicole Espejo. Ay, a su hija. No me funciona de ti. Que te me ofusques por lo que ya tú sabes.
Ejemplo. Pero No hay que No hay que, no hay que, No, dar- pero eso estuvo no hay que muy dar ambiguo, ejemplo. que No no hay que te me dar ofusques. No hay que dar, no, que no se me ofusque por eso. Ajá. No me funciona eso porque se ofusca y se me pierde. Aunque después ya aterriza Ok. de una vez porque por la gracia de Dios tiene esa capacidad de resiliencia. Pero... qué lindo. Sí. Pero no me funciona cuando se me pone así porque entonces hasta yo se me olvida lo que yo estoy haciendo porque yo me fajo a llorar. Entonces no. Ya. Lo Qué, dije, ¿viste? qué detalle. El número de contacto de la otra gente. Alguien al azar. Marca ahí 809-533-18, qué sé yo qué. Marca el número al azar. 809-533-18. 23. 23, qué sé yo. Y te dice, tú llamas, tú dices, Que conste que no sabemos por de favor, quién es ese conecta número. vida, que estoy perdido. Yo sé que lo voy a hacer. Usted está en comunicación con la Universidad Dominicana OIM. ¡Mentira! A mí no. Quedé malo a mi universidad. No. Ya, despide, Nicole. Pero ese número que conste fue así al Al azar. azar. Ok. Pero, Ay, ya, vamos. Macando ajo estábamos nosotros. Ajá. A la OIM llamamos nosotros. Ajá. Para cobrarle a una loca llamamos también. Y se acabó Macando ajo con esta de 100. Macando Ajo.